Bueno, día 3 de septiembre, Mercadillo Antigüedades Hondarribia, volvemos, son las 10:15, vamos a pegarle un nuevo repaso a todo, que ahora ya sí que sí, está todo montado. Bueno, aquí ya hemos estado antes, vamos a enseñar un poco todo de nuevo, esta vez un poquito más rápido. Bueno, ya como veis ya habíamos montado todo, antes hemos estado aquí, tenía montado hasta aquí, ahora ya tiene montado todo. Se encuentran anillos, juguetes, bolsos de cuero, radios, vinilos. Luego vamos por aquí. Tenéis bisutería, hay artículos de plata, oro, acero. Aquí tenéis más bisutería. Hay cosas artesanales también, gente vende cosas artesanales. O sea que podréis encontrar alguna cosa que sea artesanal. Luego tenéis películas, ropa, algo de ropa. Este no es uno de los mercadillos donde puedes encontrar tanta ropa, pero sí. Aquí tenéis otro puesto donde podéis encontrar cosas de cocina. Hola. Aquí todavía hay montando el retrasado de tiempo, no de esto, que es compañero y es buen amigo además. Aquí tenéis también bisutería, podéis encontrar colgantes, un montón de cosas de bisutería, de plata, de no plata, libros. Tenéis también alguna mesa antigua. Estamos día 3 de septiembre, Mercadillo Puerto Deportivo Hondarribia. En horario de 8 a 3. También tenéis cosas de mascotas, para mascotas. Así un poco más rápido. Que esto, mira, aquí tenéis también chaquetas que las hacen, estas son tradicionales de aquí, que las hacen a mano. Ahora son súper bonitas y cuestan de hacer bastante, la verdad. Es algo tradicional de aquí para los niños pequeños, bueno, para mayores, para pequeños y muy bonito. No, muy bonitas, la verdad, muy bonitas. Mi madre también hacía para mi sobrino para la Icastola y las hace ella también, o sea que sí, eso estoy. ¿Sigues haciendo? Sí, sí. ¿A qué se venden? ¿A cuánto las vende? Lo que significa, Sí, sí, el Egusquilores, sí, sí, sí. ¿Y a cuánto las vende? Depende del tamaño. Depende del tamaño. Grande, 100 euros, sí, es lo que yo sabía, sí. Mi madre también cuando ha hecho alguna vez para alguna persona, ya solo en lana y en trabajo ya tienes más que los 100 euros que pides. Sí, la lana, sí, sí, sí. Este color es muy bonito, mira, este no lo había visto yo, siempre es como más tradicional este, pero este color es muy bonito. Sí, pues yo siempre lo he visto siempre en este color. Sí, 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 pues muy bonitas, la verdad. ¿Y estas las hace usted? ¿Estas las hace usted también? ¿Las hace usted? Sí. ¿Y cuánto tarda en hacer una, por ejemplo, una grande? Depende, no controlo. No controlo las horas. Pim pam, sí, como mi madre, sí, 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 sí. Y he comprado Y así. un montón de lanas porque de 4 euros me han subido a 4,50. Ya, Si te llevan los de antes, sí, sí, sí. No, que todo está subiendo, ¿eh? Hasta la lana está subiendo. Le digo, mira, la herencia se nos va a quedar ahí. La lana, ¿no? Ya pueden aprender a hacer ellos también, que si no, no. Nosotros no somos tan dados para estas cosas. Vosotros os entretenéis y pasáis buen rato con estos. Sí, sí, sí. Oye, pues muchas gracias y que vendas mucho. Muchas gracias. Hasta luego, buen día. Gracias. Qué maja la señora, la verdad, que da gusto hablar con gente así porque pues aprendes también cosas de gente de aquí, de gente que hace cosas diferentes, de gente que hace cosas artesanales y la verdad que es un gustazo
compartir también experiencias con gente, la verdad. A mí personalmente me encanta. O sea que la verdad que es una pasada que la gente te explique el cómo lo hace, el que pues se está perdiendo todas esas tradiciones de hacer las cosas a mano, de tomarte tu tiempo en hacer una chaqueta a mano, de todas esas cosas. Al final todo eso se va a acabar perdiendo. La gente joven ya no está dada a coser, a pasar tiempo haciendo una chaqueta, haciendo lo que sea con sus propias manos. La verdad que esto ya está cambiando y mucho además. Y bueno, seguimos viendo cositas. Aquí hay puestos en los cuales tienen muchas cosas y hay puestos que pues tienen 4 cositas, que simplemente viene mucha gente de la que viene también viene por pasar la mañana, por entretenerse. Y pues si puede sacar algo de dinero, pues mejor. Mira, este señor también vende aquí a 5 euros. Muy buenas, caballero. No le grabo a usted, no saco caras. Y si es caso, pido permiso. Muchas gracias. Es para dar a conocer un poco el mercadillo, para que venga más gente y vendamos más. Y bueno, pues hay gente que es más reacia que se le grabe, pues yo lo entiendo. Yo intento no sacar caras y siempre si saco una cara pido permiso. Que es lógico que la gente no quiera salir, depende de qué cosas. Y bueno, aquí podéis encontrar juguetes, que hay mucha gente que viene a cazar juguetes como este, por ejemplo. Y pues bueno, pues tenéis muchos juguetes de caza. Y luego hay gente que pues directamente trae cositas para que la gente venda. Como al final hay gente que lleva aquí montón de años. Ah, mira, este chico, ahora que está hablando. Este chico que está hablando es de Navarra, de Pamplona. Y bueno, aquí tenéis coches antiguos. Este tiene un poquito de todo, la verdad. O sea, figuritas. Y la verdad que tiene un poco de todo. Mira esta cajita que bonita también. Que ese es el que está llamando. Y claro, cogió y pues tiene. Y aquí tiene pues artículos un poco más grandes. Repito, estamos en el mercado del puerto deportivo de Hondarribia, en horario de 8 a 3. Hoy es 3 de septiembre. Para la gente que quiera venir, es el primero y segundo domingo de cada mes. Bueno, vamos a hacer una pasada por el otro lado. Quería hablar con este hombre, pero no va a ser posible porque al final aquí todo el mundo está hablando con uno, con otro. Todos están hablando. Aquí tenéis más cosas, cajitas, jarras. Buenas. No, hay gente que lleva un montón de años. Antes hemos preguntado a una persona a la cual llevaba 35 años vendiendo libros. Y mira, aquí podéis encontrar hasta un piano enorme. Pianola, no sé qué será esto, pero la verdad que está en buen estado, La verdad está en buen estado y es bastante bonito, mira. El antiguo y el moderno. Un piano con una tablet. Esto es la vida de ahora. Digo que lo antiguo y lo moderno, ¿no? Un piano de hace muchos años con una tablet. Un piano de 50. Pero no se controla el piano con la tablet, ¿no? ¿Ah? Que no se controla el piano con la tablet, digo. No, ça c'est un amigo qui me Mexi. Bueno, como veis también hay gente francesa que pues viene aquí a montar el puesto en el mercadillo porque estamos al lado de Francia y pues viene mucha gente de Francia a montar el mercadillo. Mira, aquí tenéis para adornar casitas de muñecas, qué bonito, me encanta. Es para las casitas de madera, para poner dentro de las casitas de madera, pues mira, hasta unas escaleras. Sillas. Es que hay gente que es una pasada lo que puede llegar a montar. Bueno, vamos a hacer una pasadita más rápida. Aquí ya hemos estado antes, hemos enseñado los stickers a 1 euro, stickers a 1 euro. Y luego tenéis dedales a 1 euro, conchas, juguetes. Antes estábamos hablando con un señor, lo que decía que llevaba 35 años viniendo al mercado de Hondarribia y bueno, pues había notado un poco la bajada de
de venta en cuanto a hace unos años. Hace unos años al final se vendía bastante todas estas cosas, y ahora pues la gente al final con internet va tirando de internet y va buscando más comprar a lo fácil, a comprar por internet y ya está. Y teníamos el hombre que lleva 35 años vendiendo libros. Aquí tenéis los libros. Aquí tenéis cositas de mascotas, para mascotas. Y aquí tenéis más libros. Aquí tenéis bisutería, más bisutería. Y bueno, voy a cortar. Repito, estamos en el puerto deportivo de Hondarribia en horario de 8 a 3, el primero y segundo domingo de cada mes. Un saludo.